Cordial saludo, tutora. Realizo la exposición del análisis y resultados del compostador casero. Mi nombre es Jamie Yaira Martín Martín. Mi código es 1007-421-112. Al grupo al que pertenezco es el número 358012-2. Paola Andrea Tenorio, tutora. Pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Escuela de Ciencias Agrarias, Pecuarias y el Medio Ambiente, ECAM. La materia a la que hago presente este trabajo es el Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos. Como primero tenemos el diagnóstico de vivienda, que fue al inicio de la actividad, donde nos mandaron a hacer un diagrama de la vivienda con todas las partes que la componen. El área de la vivienda es de 11.25 por 8 igual a 90 metros cuadrados. El número de personas son 6. La recolección de residuos sólidos las inicié el sábado 2 de marzo del 2019 y finalicé el viernes 8 de marzo del 2019. Como se puede evidenciar en la página, están la recolección de plásticos, de residuos orgánicos, sanitarios, envases, papel y cartón. La caracterización de los residuos, donde está el peso, tanto el peso de plástico, el peso de los residuos orgánicos, el peso del vidrio, el peso papel y cartón, peso de residuos electrónicos y el peso de residuos sanitarios. La separación en la fuente. Para calcular el peso húmedo W1 kilogramo, pues tomamos el peso de los residuos orgánicos, que son los residuos de comida, el papel y el cartón, el plástico, el vidrio, los residuos peligrosos y otros como son los residuos sanitarios y los residuos electrónicos. Se tomó el peso de cada uno de estos, se calculó el volumen kilogramo por día y por último se halló el porcentaje. Acá, como se puede evidenciar en la fotografía, está la separación en la fuente de cada uno. El porcentaje de humedad. Se tuvo cada uno de los residuos que se obtuvieron, se pusieron al sol y se tuvo el peso de la humedad con el peso seco para hallar el porcentaje de la humedad. La producción per cápita, que era kilogramo y habitante por día. Entonces tenemos la producción per cápita, la cantidad de residuos sólidos domiciliarios recolectados en una semana, kilogramos por semana. Para este dato se tiene en cuenta la sumatoria de los pesos húmedos. La población total atendida, en el caso de la vivienda, los 7 días de la semana. El diseño del compostador. El peso inicial del compostador en kilogramos fueron 9.3 kilogramos, 3,7 kilogramos de materia orgánica, 4,3 kilogramos de tierra negra, 1.3 kilogramos de piedras y hojas. El volumen en total fue 16.00 centímetros cúbicos. La fórmula que utilizamos fue volumen igual a delta por radio de 2 igual a altura. El ancho del balde que utilicé fue 28,1 centímetros y el largo de 34, centímetros. Como podemos evidenciar en este dibujo, acá en la parte del fondo tenemos los lixiviados. Como lo primero que agregamos en el balde fue piedra y hojas, acá tenemos de color gris. De negro tenemos la tierra negra, como así lo indica. El color verde son los residuos orgánicos. Otra vez añadimos tierra negra, los residuos orgánicos, un poco de agua. Volvimos a añadir tierra negra. La construcción del compostador. Entonces, como acá
pueden evidenciar, estoy abriendo los orificios con una barra caliente y acá estoy haciendo el diseño del cartel con mi nombre, el código, el grupo, el SEAD al que pertenezco y la frase que dice visualiza e imagina un mundo mejor y más limpio. Y acá ya tenemos la caneca pues, donde está el balde con todos los elementos. Ahora sí venimos con el análisis y resultados del compostador casero. Estas son las bitácoras que se iban llenando semana por semana con cada uno de los datos que podíamos evidenciar. La semana 1, que fue del 10 de marzo al 17 de marzo, el 17 de marzo tomamos los datos donde el peso en kilogramos fue de 8,5 kilogramos, la altura en residuos fue de 16 centímetros, el volumen en centímetros cúbicos fue de 16.005 centímetros cúbicos, la textura. Cada uno de los elementos que se utilizaron fueron perdiendo su forma y cambiando su textura por descomposición, teniendo en cuenta que uno de los elementos que se agregaron fueron y ellos aún están en perfectas condiciones. Olor. El olor es a tierra, suficiente tierra. El color es un cafecito oscuro. Los lixiviados que se pudieron obtener fueron de 4.5 milímetros. Observamos que los residuos orgánicos empezaron a perder su textura, pudimos observar que la tierra comienza a secarse y a cambiar de olor. Teniendo un aspecto más claro, ya se obtienen lixiviados pero con poco volumen. Registro fotográfico, la semana 1 y acá donde hacemos el proceso de volteo. La semana 2, que corresponde al 17 de marzo hasta el 24 de marzo. El día 24 de marzo tomamos los siguientes datos. El peso de 7.2 kilogramos, la altura de 14.5 centímetros, el volumen de 16.00 centímetros cúbicos. La textura. Los residuos orgánicos pierden su textura, tendiendo a ser más duros y su forma es gruesa con un poco de humedad. El olor es un poco imperceptible, difícil de describir. El color es café oscuro. Los lixiviados que podemos obtener ya en esta segunda semana son 18 milímetros. Las observaciones. Los residuos orgánicos empiezan a perder textura, se vuelve más dura y el color que tenía al momento de agregarla al recipiente cambia, se vuelve más oscura. El color de la tierra es diferente, es mucho más clara y densa. El peso es menor al que se tomó en el primer momento de realizar el compostador. Cuando elaboré el compostador, los olores que obtenía no eran tan notorios, ni se sentía con mayor precisión, pero en este momento, en toma de los registros pertinentes, el olor que se siente es a tierra y madera. Los lixiviados empiezan a aumentar, como podemos denotar acá que ya son 18 milímetros. El registro fotográfico, la semana 2 y la muestra del compostador. En la semana 3, que corresponde del 24 de marzo al 31 de marzo, tenemos los datos del peso, que son 6 kilogramos, la altura de los residuos, que son 14 centímetros, el volumen de 14 centímetros cúbicos. La textura aumenta la descomposición de los residuos orgánicos, son aún más frágiles y de fácil deformación al tocar. Olor. No es muy agradable, cada vez se siente aún más fuerte el olor a tierra húmeda y polveriza. El color tiende a ser un café claro. Los lixiviados que se obtienen en este paso ya son mucho más, ya son en más cantidad porque se obtiene un 32.5 milímetros. Las observaciones: se puede notar el incremento de lixiviados y la evaporación del mismo por efectos de la temperatura. De igual manera se empiezan a ver diferentes microorganismos. El registro fotográfico, acá tenemos los lixiviados y acá el balde donde añadimos cada uno de los elementos.
La semana 4, que corresponde del día 31 de marzo al 7 de abril, el peso que obtuvimos es de 6.3 kilogramos, la altura es de 12 centímetros, el volumen es de 14 centímetros cúbicos, el olor es a tierra húmeda, la textura es blanda y semiseca, el color es marrón y los lixiviados que se obtienen son de 11 milímetros. Al observar el recipiente en el que caían los lixiviados se puede observar el trabajo realizado por el tono de descomposición, textura y olor que tiene la descomposición de la materia orgánica. Los registros fotográficos de la semana 4. La semana 5 corresponde al día 7 de abril al 14 de abril. El peso es de 6.5 kilogramos, la altura es de 8.5 centímetros, la textura es de 14,02 centímetros cúbicos, la textura es flácida, el olor a tierra húmeda es fácil de notar, ya que al mover los residuos orgánicos el olor es bastante fuerte, el color es café oscuro y los lixiviados son 4 milímetros. Las observaciones: los residuos que se agregaron para la realización del compostador están descompuestos y se evidencian microorganismos en abundancia, teniendo en cuenta la aireación que hay en el lugar donde está ubicado el compostador. Cada capa se mantiene en total humectación. Acá pueden evidenciar los registros fotográficos. Acá se nota que ya disminuyó mucho más la altura. La foto pues haciendo el trabajo y lo de la semana 5. Según la gráfica, como podemos evidenciar en la gráfica, el peso del compostador que elaboramos al ir generando lixiviados va disminuyendo su peso inicial al peso final, que es de 6 kilogramos. La altura que podemos identificar en la gráfica es la que desciende y se nota mucho más, ya que al medir la altura de los residuos, su peso inicial, pues la altura de los residuos podemos comprender que por la descomposición de los mismos es que baja la altura de los residuos y demás materiales que agregamos en la elaboración del compostador. Analizando el comportamiento en cuanto al volumen de los residuos, podemos notar el cambio significativo que tuvo desde el inicio hasta el final. Cuando se inició la bitácora, se encontró un volumen de 16 centímetros. Durante el transcurso de las semanas, esta descendió a un volumen de 14,2. Respecto a la producción de lixiviados, encontramos una producción alta. Al comienzo fue un poco, pero al pasar de los días iba creciendo el volumen hasta descender nuevamente a 4 milímetros. Teniendo en cuenta esta gráfica, pues ya nos podemos dar cuenta que cada uno de los colores son los que muestran pues cada uno de las partes que queremos explicar: el peso, que está de color azul, la altura de color naranja, el volumen de color gris y el amarillo que corresponde a los lixiviados. Pues está en la gráfica donde explica pues cada uno de los cambios que se generaron en la elaboración del compostador, y donde podemos pues dar a conocer qué fue lo que pasó, cuáles fueron los datos que se recogieron en cuanto a la realización y las semanas que transcurrieron para entregar un informe sobre las partes del compostador. Gracias por su atención prestada.